Son las 12:30 de la noche del día antes de subir la review. Tengo pocas horas para terminar este video, así que no hay tiempo que perder. El capítulo de esta semana es titulado Ragnir. Como sabemos, este es el nombre del martillo de Loki, y a pesar de que a lo largo de este capítulo este querido Pikachu no es necesariamente el protagonista, la entrega de esta semana sí termina con una escena en la cual vemos por primera vez una explicación más o menos entendible de cuál es el poder de esta arma legendaria. Si bien la semana pasada hablábamos acerca de que este podría ser el poder más roto de todo One Piece hasta ahora, luego de leer este capítulo no me queda absolutamente ninguna duda de que en efecto lo es. Estamos enfrente de un arma capaz de producir por lo menos 3 elementos con sus ataques, sin siquiera considerar todo el resto de poderes que vienen siendo expulsados de parte de Loki. Pero bueno, por ahora nos calmamos, ya que eso lo hablaremos al final del capítulo. Pasando a la portada, tenemos otra edición de los pedidos hechos por los fans. Esta semana tenemos un gato colocando una diadema con orejas de gato a Zoro. Creo que este es el tipo de persona que no puede aceptar que el arco de Zou ya terminó y que no queda espacio para furros en One Piece. Bueno, quién sabe, a lo mejor sí quedan furros en la obra. Y Zoro, en secreto, asiste a convenciones con orejas de gatito y comisiona a artistas en Twitter para que lo dibujen disfrazado de animalito. O quién sabe, quizás el furro eres tú mismo viendo este video. La camiseta de Zoro lee la palabra Zen, término budista que corresponde a la búsqueda interior a través de la meditación para alcanzar la iluminación. El término es algo complejo, pero por ahora lo dejamos hasta ahí. Son cosas místicas y calza con Zoro porque él es el único personaje que entrena tanto con ejercicios físicos como meditando. Así que sí, supongo que Zoro de vez en cuando alcanza el estado zen. 502 capítulos sin ver a Bonchan, pero aquí estamos, compañeros. Volvemos al presente, lo cual hace que esté completamente confirmado que Bonchan aparezca en el manga la próxima semana con su Haki de Lokama para acabar con los villanos de turno. Habiendo cubierto el título y portada, ¡vamos con el capítulo! El capítulo comienza con Gavan explicando que si el rey Harald hubiese sido capaz de salir del castillo con tanto poder, habría causado un caos de nivel mundial, resaltando lo importante y agradecidos que están del hecho de que Loki haya aparecido aquel momento para detenerlo. En palabras simples, deteniendo a su padre, Loki literalmente salvó al mundo y nadie lo sabe. Ellos comentan acerca de lo impresionados que están del hecho de que siquiera alguien haya sido capaz de detenerlo. Comentan que su cuerpo no dejaba de regenerarse sin importar cuánto daño le hicieran. Tenemos a Shanks y Gavan hablando de que no pudieron derrotarlo por más que estos tengan Haki del Conquistador, y ambos sabían que si golpeaban a su enemigo usando dicho poder y cubriendo sus armas, este demoraría más en regenerarse. Sin embargo, todo indica que Gavan y Shanks no saben exactamente cómo derrotar por completo a los inmortales. Claro, saben cómo hacer que no puedan volver a regenerarse durante un largo rato, saben rebanarlos hasta el punto en el cual no pueden seguir moviéndose, pero en esta página te dejan en claro que si no fuese por el tesoro nacional del país de Elbaf, no hubiesen sido capaces de derrotar por completo a Harald. De hecho, si lo recordamos, incluso Roger y Garp lo que hicieron usando absolutamente todo su poder fue alejar y expulsar la maldición del cuerpo de Rox y dejarlo libre del hechizo de Im, pero ninguno de los dos tuvo un ataque que automáticamente y en solo un segundo destruya por completo y acabe definitivamente con un ser inmortal. Yarul comenta que siente escalofríos de tan solo pensar en lo que hubiese pasado si Loki no aparecía en ese momento para salvarlos, adelantándonos el giro argumental que veremos más adelante acerca de Yarul realmente no detestando a Loki como nos hizo pensar que hacía en el presente, sino que genuinamente se siente agradecido con él. Es acá cuando tenemos una de las partes más interesantes del capítulo, pues de manera inesperada estamos durante algunos segundos en la mente de Shanks. El pelirrojo recuerda sus encuentros con Harald y cómo este auténticamente estaba muy feliz por su ascenso, cómo este sonreía tan solo en pensar que convirtiéndose en caballero divino significaría el fin de su misión y el fin de la discriminación hacia su gente a través de milenios. Y Shanks detesta el hecho de que una sonrisa tan honesta como la de Harald haya desembocado en este final tan trágico. Es genial que Shanks haya formado parte de ambos momentos en la vida de Harald, su punto máximo y su punto más bajo,
pues esta situación ayuda a formar y construir el personaje de Shanks. Gracias a lo que vemos en este capítulo, ahora sabemos cosas que, siendo joven, realmente le afectaban, apenaban, enfurecían y convirtieron en la persona que es hoy en día. Estamos por primera vez entendiendo cómo fue el crecimiento de Shanks y cómo fue formando su moral y conocimiento sobre el mundo. La gente normal no tiene el lujo de estar en ambos lugares, de ver el mundo desde arriba en la cima en Marilloa y también ser un habitante normal del mundo. Pero Shanks es especial, él fue un afortunado, y el haber visto a Harald expectante y feliz por su reino en Marilloa, y luego formar parte de su cruel final viendo cómo le mintieron y lo utilizaron, es el tipo de cosas que forma el carácter de un hombre y lo hacen llegar a la conclusión de lo malditos que son en el gobierno, quienes hicieron terminar así a un hombre tan puro, cuyo sueño ni siquiera era felicidad para él, sino que para su gente. Este es el tipo de cosas que, por ejemplo, haría enojar a Luffy, por lo que de nuevo estamos frente a una secuencia que nos enseña cómo funciona la moral de Shanks, lo cual continúa con la siguiente escena, donde recuerda a su padre, cómo este le ofrecía entregarle lo que sea que desee en el mundo, lamentándose por la vida que le dio a su hijo mientras este vivió en el mundo inferior. He leído a gente en la comunidad comentando que Garling es un gran padre pues se preocupa mucho de sus hijos. Pero si me lo preguntan a mí, cumplir cada capricho de sus hijos, mientras en el fondo y aparte de eso sigue siendo una horrible persona, no sabría decir si realmente es tan buen padre. Pues lo único que logró es que su hijo, que sí conoció la realidad del mundo de abajo, se enfurezca mucho más y obviamente odia el hecho de pertenecer de alguna manera al grupo que hizo que Harald termine así. La sensación de que exista gente tan privilegiada y desgraciada que pueda sonreír sabiendo lo que está pasando en el mundo de abajo es algo que asquea por completo a nuestro muchacho, que en forma de reflejo y tal vez te recuerde la actitud que tuvo Nami contra su tatuaje en Arlong Park, procede a sostener su brazo con fuerza en el punto de la marca del mar superficial, presionando con muchísima fuerza hasta el punto de lastimarse a sí mismo con intenciones de arrancarse el brazo o lo que sea que pueda hacer para que esa marca deje de estar pegada en su cuerpo. Shanks cierra los ojos con fuerza mientras aprieta sus dientes y exhala claramente hiperventilado. Nuestro querido Shanks está teniendo una crisis. El muchacho está lastimado. Y esto es increíble. Esto es lo que durante tantos años hemos esperado. Una caracterización de Shanks. Gavan, en respuesta, acude de inmediato en la ayuda de su muchacho, comenzando a decirle que deje de causarse daño a sí mismo, retirando su brazo del lugar en donde estaba lastimándose, como si él hubiese visto muchas veces ya a Shanks comportándose así, teniendo este tipo de crisis y haciéndose daño. Como si estuviera acostumbrado y solamente está llevando a cabo el protocolo que realizaba cada vez que esto pasaba, dando paso a una increíblemente dulce secuencia, en la cual, justo como un tío que siempre está ahí cuando se le necesita, Gavan abraza con cariño y calidez a Shanks, indicándole que deje de maldecir su sufrimiento, que debe dejar de lado el hábito de tener estos ataques de frustración y consolándolo para calmarlo. Esto es espectacular. Todo indica que a través de toda su infancia, durante su tiempo en el barco de Roger, Shanks tuvo este tipo de ataques desde su infancia, repentinas crisis en las cuales maldecía su existencia, donde se sentía culpable por haber nacido hijo de dragones celestiales. Pero en esos momentos, cada vez que el pequeño Shanks se sentía así, el tío Gavan siempre estaba en ese lugar para calmarlo. Esto es extremadamente tierno y nos trae de vuelta una temática que ya había sido tocada antes en One Piece. El hecho de un niño maldeciendo su existencia y su nacimiento es algo que habíamos visto desarrollado con el personaje de Ace, quien justo al igual que el pelirrojo, odiaba el hecho de haber nacido como hijo de quien fue su padre. La diferencia entre Shanks y Ace es que Shanks sí tenía a alguien ahí para consolarlo y decirle que todo estaría bien, a alguien con quien podía desahogarse y explicar sus emociones y frustraciones, alguien a quien pueda gritarle con todas sus fuerzas la ira que sentía por dentro, alguien que esté ahí para él y ofrezca su hombro para cuando Shanks quiera llorar. En cambio, Ace estaba solo, y cada vez que se sentía triste y maldecía su existencia, no se encontraba con nada más que hostilidad y violencia de parte del mundo, no siendo capaz nunca de desahogarse, explicar o procesar su ira y tristeza, y así haciendo desembocar
todos estos malos sentimientos dentro de él mismo, creciendo como un niño extremadamente acomplejado que apenas fue feliz cuando pudo expulsar sus emociones, al Barba Blanca darle un lugar en el cual vivir y explicarle que poco o nada importaba quién haya sido su padre biológico. Shanks tuvo una tripulación entera para él, tuvo gente que se preocupaba por sus emociones, sentimientos y frustraciones, ellos lo distraían y tenía un tío que lo abrazaba. Ace no tuvo a nadie, y me encanta que el autor haya traído de vuelta un tema complejo que ya había sido tocado antes con otro personaje, pero esta vez lo cubra de una manera distinta y nos muestre dentro del universo de One Piece qué es lo que hubiese pasado cuando alguien con este complejo que ya nos había mostrado sí era capaz de resolverlo y sí tenía a alguien ahí que se preocupe por él. Aunque por supuesto, tener a gente ahí para él no era miel sobre hojuelas para Shanks. Él continúa y nos explica que encuentra injusto que alguien con tan buen corazón como Harald haya tenido que terminar de esta manera, rematando con explicar que le frustra mucho el no haber podido llegar a tiempo para detener esta tragedia. Esto es tragicómico porque, como ya sabemos, es un meme dentro de la comunidad de One Piece que Shanks siempre ha sido conocido como Tardeman, aquel que siempre llega tarde a todos los lugares en donde se le necesita. Y si tan solo fuese un poco más rápido a la hora de acudir a sus destinos, algunas tragedias podrían haberse evitado. Muchas personas se han puesto a pensar acerca de qué hubiese pasado si Shanks llegaba un par de minutos antes a Marineford. Ace no habría perdido la vida. Lo mismo sucede acá. Shanks llegó tarde al incidente de Harald y no le avisó que no firme el contrato mayor. Esto nos hace entender que al pelirrojo realmente le molesta y le frustra el nunca ser capaz de llegar a la hora a donde se le necesita. Y lo que hasta el día de ayer era simplemente un meme y motivo de risas con él siempre llegando atrasado, hoy entendemos que para él no es un chiste, sino que algo que realmente lastima a nuestro muchacho. El llegar tarde lo hace sentir culpable de no haber podido evitar muchas tragedias, y se odia a sí mismo por esta razón. Es ahí cuando Gavan dice: recuerda bien que hay una razón por la cual existes y estás aquí hoy, indicándole que tiene una razón en la vida. Es muy posible que este diálogo sea una referencia a que Shanks debía aferrarse a la vida mientras tanto, pues más adelante su misión sería encontrar a Luffy, custodiar el One Piece, ser quien le entregó la fruta al muchacho que en el futuro traería el amanecer del mundo, y todo lo que aún no sabemos que está haciendo hoy en día. Mucho de esto siendo posible gracias a que Shanks pudo vivir tanto en Marilloa como en el mundo inferior y conoció a ambas realidades, calzando con su papel de niño del destino, dando así fin a toda esta secuencia de caracterización del personaje de Shanks que tanto moría por ver. Todo esto ocurre mientras Loki se lamenta ante el cuerpo de su padre, comentando que ese fue el final de alguien que amó profundamente a su pueblo, no pudiendo contener sus lágrimas en unas viñetas impecables que demuestran el dolor de nuestro príncipe, quien se ubica como un niño sentado frente a su padre cubierto por la capa de Loki, quien colocó esta prenda sobre su padre para no exponer lo terrible que se encontraba en la parte superior de su cuerpo, la cual, como vemos, fue completamente destruida. Aquí es donde comienza la parte más interesante del capítulo, pues moviéndonos a Tierra Santa, vemos a Im, quien al igual que como nosotros hicimos la semana pasada, se pone a sacar cuentas de lo ridículo que es el hecho de que alguien haya sido capaz de acabar con el rey Harald. Im menciona que le fue entregada inmortalidad, fuerza sobrehumana, regeneración automática. Por sobre eso, él de forma base ya pertenece a la tribu de gigantes ancestrales. Era el rey indiscutible que en su juventud ya podía causar una marejada monstruosa tan solo al lanzar un moco al mar y acabar con tiburones gigantes. Es alguien que con una patada aplastaba un reino entero. Ya de por sí era un verdadero monstruo según Im. Y con todo eso, alguien fue capaz no solo de acabar con él como lo vimos la semana pasada, sino que no permitió siquiera que Harald tenga la más mínima oportunidad contra él. Mucha gente la semana pasada me escribía en los comentarios que yo estaba exagerando cuando describía el nivel de poder de Loki transformado. Me decían que claramente Harald había bajado sus defensas para dejarse golpear y que su hijo lo destruya en la página final del capítulo anterior. Pero eso no explica cómo a lo largo de otras 2 páginas, Loki golpeó a su padre
de manera que ni siquiera lo dejaba respirar ni alcanzar a ponerse de pie, haciéndolo pedazos una y otra vez y llegando al punto de tomarlo desde su cabeza y humillarlo al destruirlo más rápido de lo que él podía regenerarse. Es decir, incluso si el rey de los gigantes, potenciado con todo lo que Ym indica en esta página, sin bajar sus defensas en absoluto y dando el 100% para ganar la pelea, no era capaz de ni siquiera alcanzar a ponerse de pie y no pudo hacer ni un solo rasguño a su hijo, es porque estamos hablando de otro nivel, y es absolutamente entendible que Ym muera de miedo en esta página. Él parece completamente perdido. Todo indica que no sabía de la existencia de la fruta legendaria en el país de los gigantes, pues los 5 ancianos se ofrecen para investigar la situación, indicando que no entienden la razón por la cual alguien pudo acabar con un soldado tan poderoso, evidenciando que no saben del boost que esta fruta le entregó a un guerrero que ya de por sí era extremadamente poderoso y poseía Haki del Conquistador. La razón por la cual podemos saber que Ym está auténticamente asustado no es solo porque jadea y porque por primera vez se le ve auténticamente confundido, sino que en su ataque de ira nos da un diálogo que por primera vez nos hace entender más en profundidad su poder, y aparte de eso, me atrevería a decir que es la primera vez que Oda revela cómo vencer a Ym. Lo sé, es gracioso, subo un video analizando todo lo que sabemos acerca de la habilidad de Ym hasta hoy en día y 2 días después sale un capítulo que expande esa información haciendo que mi video quede completamente obsoleto. Muy gracioso, Oda, muy gracioso. Pero en vez de convertir este video en una lluvia de llantos y quejas por mi parte, concentrémonos en realmente analizar lo que tenemos en la mesa. Ym indica que no quiere enviar a más caballeros divinos a investigar la situación y averiguar cómo fue posible que su soldado más poderoso haya sido derrotado. Obviamente, como pensaría cualquiera, esto podría significar que simplemente eso significaría demasiadas bajas para su bando, pero espera, no es como que a Ym le importa perder a sus hombres, ¿verdad? ¿No era el rey del mundo demasiado importante hasta el punto en que todos los demás le son indiferentes? ¿Qué pasa acá? Ym prosigue explicando que cada contrato que hace viene con un precio realmente caro. Esta es la primera vez en todo el manga que vemos siquiera la más mínima muestra de debilidad de parte de Ym, y una señal de que su poder no es absoluto e infinito, sino que de alguna manera que aún no se especifica, usar un poder que le otorga la inmortalidad a los demás viene con un costo. El hecho de que a Ym le importe tanto el perder caballeros divinos y el hacer contratos esté relacionado a un esfuerzo de su parte, podría significar que Ym tiene su existencia y su vida misma repartida en la gente que tiene con contratos. Es posible que cada uno de ellos sea una división de él, que cada uno de los que lleva una marca en su brazo lleve también consigo un fragmento de la vida del rey del mundo. Eso explicaría por qué está tan preocupado de que sus caballeros sufran bajas, pues acabar con ellos significaría acabar con fragmentos de su propia vida, y acabar con todos ellos significaría acabar con él. Quizás la manera de vencerlo es destruir todas sus almas repartidas en cada uno de sus soldados, acorralándolo y no dándole tiempo de que busque un reemplazo para que guarde ese trozo de alma, el cual volvería directamente a su cuerpo, el cual es vulnerable. Esto explica el por qué, al perder a Jay García, de inmediato se preocupó de llenar su lugar con Garling, para no quedarse él con ese fragmento y asignarlo a alguien más poderoso antes de ponerlo en riesgo. Esto significaría que la batalla final de la obra no sería un 1 contra 1 mientras el resto de la tripulación está haciendo tiempo o aguantando hasta que su capitán termine el trabajo de acabar con el villano final, sino que en dicha batalla todos lucharán al mismo tiempo y se encargarán de acabar con el resto de caballeros divinos, mientras Luffy se concentra en no permitir que Ym haga más contratos, haciendo que todos los trozos de alma vuelvan hacia él, y lo eliminará cuando no quede ninguno de sus compañeros en pie, llegando al punto en el cual no tenga su vida repartida en ninguna parte más que en su propio cuerpo. El resto de los Mugiwara se encargarán de acabar con los fragmentos de vida de Ym separados, haciéndolos volver a él de golpe, así siendo su propia carne la contenedora de toda su existencia y vida, para que al infligir daño sea recibida directamente por él, haciendo que por primera vez Ym sí se preocupe de perder la vida, que deje de tratarla como algo eterno garantizado, y que le tome el real precio y respeto a lo que significa estar vivo, pues acabar con él en ese momento significaría game over para Ym,
Aparte de esto, todos sabemos que Im está traumado, sabemos que sintió un gran terror en el momento en el que el Haki de Joy Boy fue expulsado por Emmet, pero si por alguna razón Im también sintiera el daño dirigido a cada uno de sus soldados con contrato y estos fueron absolutamente desintegrados en Egghead, esto podría significar que Im sintió directamente en su cuerpo todo el dolor de haber recibido esos rayos de Haki. Eso explicaría que su grito no fue solo de miedo, sino que a causa de un dolor agónico que sintió al absorber el daño infringido hacia los 5 ancianos. No es imposible, si este fuese el caso, que se presentó en el país de Elbaf porque sintió dolor infringido hacia Summers y gracias a eso se dio cuenta de que la situación se estaba complicando más de lo esperado, pues al sentir el dolor en su cuerpo, supo inmediatamente que en la isla se encontraba un enemigo lo suficientemente formidable como para hacer daño a los inmortales y hacerlo sufrir a él en Tierra Santa. Es en esta secuencia también cuando se nos revela que Elbaf es un país conflictivo para el gobierno, no solo porque a través del tiempo han demostrado ser una tribu salvaje y difícil de tratar, sino que además hay otra razón por la cual el gobierno nunca antes había podido llegar a buenos términos con los gigantes de aquel país, indicando que simplemente a través de la historia ambos han sido incompatibles, rematando con Elbaf es de. Tengo claro que los de supuestamente son los enemigos jurados de los dioses y ya todos sabemos la obvia rivalidad que hay entre este clan y el gobierno mundial, pero aún así esta oración es extremadamente ambigua. No solo la gramática es insuficiente, sino que Oda no especifica quién es exactamente un de. La oración dice Elbaf, lo sé. Sin embargo, ¿qué significa Elbaf? ¿Su gente, la familia real, la tierra en sí, su naturaleza, su filosofía, sus ancestros? Es más, el autor usa un truco aún más sucio, pues escribe el nombre del país entre estas rejillas que muchas veces son usadas como comillas en japonés. Sin embargo, ya antes en el pasado, el autor ha usado estos símbolos cuando escribe una palabra que oculta un significado completamente diferente detrás de ella, y lo usa cuando lo que está dentro de las comillas es un código secreto que será revelado más adelante. Por ejemplo, cuando Momonosuke explicó que le aterraba el ser volador en el arco de Dressrosa al ver a Doflamingo, dijo ser volador entre estos mismos brackets, porque estaba ocupando esas palabras para reemplazar que Momo realmente se refería a Kaido. Por supuesto, el autor aún no lo revelaba, pero desde ese momento se nos dio la pista de que la fruta del diablo de Kaido le permitía convertirse en un dragón, pues Momo nos dijo en ese momento. Pero el autor prefirió reemplazar el nombre del emperador o explicar que su trauma venía del dragón gigante al escribir ser volador entre estas comillas y no escribiendo Kaido, sino que un sustantivo y adjetivo que lo represente. Todo esto, como dijimos, con el objetivo de guardar la sorpresa de que finalmente el ser volador que tanto aterraba a Momo era Kaido. Por lo tanto, cuando Im dice que Elbaf entre estos brackets es un D, puede estar refiriéndose a la familia real, a todo el país, a una persona en específica, o que la sociedad cumple con cierta condición que los hace ser catalogados como unos D, es decir, podría ser un adjetivo. Sé que suena muy confuso y enredado, y sé que habrá gente que aún no entienda lo que estoy tratando de decir, pero el japonés es un idioma que se presta para muchísimos juegos de palabra, y hay infinitas maneras de interactuar y ocultar un secreto escudándose en trucos lingüísticos como este, llegando al punto en el que cuando Im dice que Elbaf es de, podría estar incluso no refiriéndose a Elbaf, por ridículo que suene. Nos movemos de vuelta al castillo. Los sobrevivientes de toda esta masacre están reunidos a pies de una gran escalera. Sorpresivamente para muchos, hubo un par de guardias que sobrevivió. A través de todo el capítulo, el autor nos fue presentando diversas viñetas en las cuales se veían los cuerpos tirados de los guardias que nos daban a entender que no habían sobrevivientes entre ellos. Pero ¿qué lo diría? Realmente hay un par de estos que lograron sobrevivir y que canónicamente saben acerca de todo lo ocurrido aquel día. Esto le da mucha más importancia y peso a la petición que el príncipe hace en este momento, pues como vemos y como habíamos supuesto ya hace un par de semanas, la única razón por la cual absolutamente nada nos calzaba en todas las historias que se nos habían contado hasta ahora es porque fue el mismísimo Loki quien solicitó que no se diga ninguna sola palabra de lo sucedido aquel día, ofreciéndose para cargar todo el peso de lo ocurrido y sacrificándose para no ensuciar el nombre de su padre. Completamente honorable, al igual que el 100% de los que estuvieron aquel día presentes
presente sí sobrevivieron, incluyendo a los guardias que nunca dijeron una sola palabra. No, Yarul no actuaba raro porque tenga una espada clavada y tenga amnesia. Todo era parte de un juramento que se comprometió a cumplir. Si recordamos bien, al inicio del arco, todos los habitantes del país hicieron todo lo posible para vender a Loki como un demonio encarnado, explicando que era alguien que no tenía redención, no era nada más que maldad y que no tenía justificación alguna. De entre ellos, Yarul salió durante un momento para decir que quizás Loki no era tan malvado después de todo, y quizás actúa de la manera en que lo hace porque es su manera de intentar parecerse al dios Nika. En respuesta a esto, todo el resto de gigantes de la isla le reprocharon que no intente justificar ni defender de ninguna manera al príncipe de las maldiciones. Y ahora entendemos exactamente por qué el viejo Yarul actuó así en ese momento. Pues en el fondo, y a pesar de que muchas veces habló mal de él, le costaba, era él actuando, y le dolía tener que hacerlo a sabiendas que realmente se trataba del salvador del país y del mundo entero, pero que tenía que fingir que lo odiaba. Obviamente, Loki rechaza la oportunidad de convertirse en un rey porque tiene claro que su pueblo no lo apoyaría ni lo respetaría como tal. Además, sus intenciones son muy distintas a lo que perseguía su padre. Si Loki se convirtiera en rey en este momento, no solo no intentaría jamás aliarse con el gobierno como lo hacía su padre, pues él ahora los repudia, sino que además declara que usando la habilidad que acaba de obtener, hará justicia por lo ocurrido con su padre, implicando que se dirigiría directamente a Tierra Santa para acabar con Imu. Pero nuevamente nos deja esto con muchísimas dudas. Según sabemos, Loki estuvo supuestamente rondando en los mares durante unos 7 años. Además de eso, se supone que en algún momento de alguna manera fue encerrado y encadenado por Shanks. Incluso dejando eso de lado, ¿qué pasó con Lola? ¿Cómo causa esta historia con Loki supuestamente dirigiéndose a Tierra Santa para acabar con Im? Si en ese momento y en aquel lugar se decidió a ir directamente a destruirlo. ¿Qué hizo exactamente? Porque hasta donde sabemos, Im sigue allá arriba. Nunca se nos ha dicho absolutamente nada de Loki visitando o intentando destruir Marilloa, y el autor prefiere cortar el pasado acá, rompiendo un absoluto récord y haciendo que incluso cuando esto nos tomó 7 meses de publicación, un absoluto récord, aún así no se nos contó el pasado completo y faltaron detalles que el maldito se está guardando para más adelante. Oda es el único autor de manga del mundo que ocupa más de medio año sin la historia principal y que cuando al fin vuelve al presente, aún así le faltaron cosas por contar y se las guarda para sí mismo. Los presentes en ese lugar intentan detenerlo y le advierten que no se atreva, que el gobierno mundial es una organización enorme y no es fácil declararles la guerra, dando así oficialmente final a este pasado que termina con una viñeta de gente llegando al castillo y encontrándose el cuerpo del rey completamente destruido, ya que recordemos, Loki tuvo que aniquilar toda la parte superior del cuerpo de su padre. Es así como termina el flashback más largo, que comenzó siendo el pasado de Loki para luego convertirse en el pasado de Harald y que luego fue el pasado de Rox para eventualmente desembocar volviendo a ser el pasado de Loki. Ay Oda, ¿quién te entiende? Meses increíbles para el fandom terminan acá, que si bien todos extrañaremos debido al nivel de locura y revelaciones que atrajo consigo, también estábamos ansiosos por enfrentarnos a los monstruos que nos esperan acá en el presente. Loki termina la historia aclarando frente a todos que jamás sería capaz de llevar a cabo los actos por los cuales se le culpaba, y si bien contar una historia es algo que cualquiera podría inventar y la gente se pondría a poner a alegar que esto es mala escritura por el hecho de que todos le crean a la primera y sin prueba alguna, Oda es un tramposo, un genio frío calculador, y hay una razón narrativa por la cual puso a Scooper Gavan en ese lugar, pues él fue un testigo de lo ocurrido aquel día y ahora funciona como garantía de fe, siendo alguien de confianza que confirma todo lo contado por el príncipe y aclarando que no miente y es verdad. Oda realmente hizo a Gavan luchar allá arriba, tener toda su dosis de acción, tener una crisis por la vida de su hijo, caer derrotado y terminar ahí abajo, porque su propósito narrativo real siempre fue confirmar la historia de Loki. Maldito Oda, ¿qué tan por adelantado planeas este tipo de detalles tan pequeños?
porque le salió espectacular. Pues además de eso, el hecho de haber caído lastimado lo nerfea lo suficiente como para no poder ayudar a la batalla allá arriba, y hace que Gavan sea utilizado como un plot device que sirve para un propósito aceptable y completamente creíble, no abusivo, no conveniente, y que al mismo tiempo tiene todo el sentido del mundo que haya terminado donde está. Simplemente impecable, Oda, no creas que no me di cuenta de esa, pues es gracias a esta confirmación del viejo que todo el mundo puede creer la historia. Hayreddin explica que esta es la razón por la cual Yarul siempre se negó a que Loki fuera ejecutado, y todo este drama familiar finalmente ha sido resuelto. Gavan continúa e indica que los caballeros sagrados que llegaron al país de los gigantes hace poco saben también toda la historia, y a diferencia de Loki, que no entiende lo que ocurrió aquel día en Tierra Santa, él sí sabe toda la verdad. Recordemos que Roger conoció a Im en persona, por lo que tiene todo el sentido del mundo que sus más cercanos se hayan enterado también acerca de la existencia del Rey del Mundo. No solo eso, sino que Shanks subió a Mary Jo un par de veces y reportó al viejo todo lo que vio allá arriba. Le contó acerca de los contratos, cómo estos funcionan y bla bla bla. En otras palabras, Gavan sabe información que si la explicara en este momento, harían que nuestro prota, Luffy junto con Sanji y Zoro, se enteren de la existencia de Im. Pues recordemos que toda la historia que contó Loki en este pasado es solo lo que corresponde a lo que él vio. Es decir, desde el incidente del castillo en adelante, Loki no ha narrado nada acerca de God Valley, Rocks, Im, ni ninguna de todas esas historias que nosotros los lectores tuvimos el lujo de ver. Es Hayreddin quien responde que ahora no es necesario tener esa información. Por ahora solo tienen claro que el gobierno mundial es el enemigo y que deben proteger a su país. Así Oda nuevamente alejando la existencia de Im de Luffy, haciendo que no se entere sobre él. Todo esto a causa de que obviamente Oda tiene pensado un momento más adelante en la obra, uno con más impacto y más peso narrativo, de Luffy conociendo a Im, más que simplemente Gavan contándolo por encima. Las esposas son abiertas. Finalmente el príncipe de los gigantes se ha liberado, y luego de que su hermano se disculpe con él de manera superficial, Luffy no puede hacer más que celebrar al ver que Loki finalmente podrá pelear. Recordemos por cierto que Loki está extremadamente nerfeado en esta batalla. Fue herido a un punto en el cual ninguno de los personajes de la obra jamás había sido lastimado. Fueron 3 espadas gigantes giratorias como taladros que atravesaron su torso por completo y convirtieron sus interiores en carne molida. El hecho de que pueda mantenerse consciente en este momento ya es un milagro, y recordemos que según el diagnóstico médico demoraría un par de meses en poder sanar por lo menos lo vital. Pero aún con todo eso encima, el autor lo lanzará a luchar porque simplemente necesita nerfearlo para que la batalla tenga siquiera un poco de sentido y sea un obstáculo, ya que Oda creó a un personaje que lamentablemente es demasiado poderoso y que si llegara a participar en cualquier arco, rompería por completo cualquier batalla con su absurdo poder al 100%. Y qué mejor para poner a prueba al monstruo que acaba de ser liberado que un Dragur cayendo desde el cielo. Recordemos que este monstruo representa la imagen de zombie en la cultura nórdica. Se trata de un guerrero que por alguna razón se niega a abandonar su cuerpo incluso luego de la descomposición, y es uno de los famosos monstruos de la mitología vikinga. Lo sé, podríamos estar un rato preguntándonos quién tuvo la fuerza para enviar a volar a un monstruo tan grande, más grande incluso que las montañas mismas del nivel inferior de la isla, pero este es un problema que veremos más adelante y es algo que le corresponde hacerse cargo a los que están aquí abajo. Loki indica a los demás que simplemente se adelanten y que él es capaz de volar, confirmando así, bueno, más o menos en un 95% lo que suponíamos la semana pasada, y que es muy probable que su fruta se trate del Nidhogg, pues este es un ser mitológico capaz de volar. Algo muy interesante es que Gavan pide ser escoltado hacia el lugar en donde se encuentra su hijo, y el encargado de dicha misión es Sanji. Creo que ya todos sabemos lo épico que puede volverse esto. Gavan es el paralelo de Sanji y la tripulación del Rey de los Piratas. Es el mensajero del amor. Es quien hace algún par de semanas, cuando el cocinero le preguntó si poseía Haki del Conquistador, le dio una respuesta que el autor prefirió ocultar. Y es el hombre definitivo cuando se trata de consolar a muchachos con infancias problemáticas. En otras palabras, Sanji allá arriba se encontrará con quien sea que tenga de rehén al hijo de Gavan, muy potencialmente Killingham o Summers, aunque yo me inclino más por esta segunda opción.
Para recuperar a su hijo, Gavan necesita ser capaz de pelear, pero como sabemos, está absolutamente destruido y nerfeado y no en condiciones de hacerlo. Por lo tanto, es obvio que enviará a Sanji a luchar en su lugar para recuperar a su hijo. El problema es que, como sabemos, Sanji no es capaz de herir a los inmortales, pues no posee Haki del Conquistador, por lo que tengan por seguro que en este momento comenzará una clase magistral al más puro estilo de Luffy en la prisión de Udon en el país de Wano cuando Hyogoro le enseñó a usar el Ryuo, y tendremos a un viejo veterano experto en Haki del Conquistador guiando a nuestro cocinero por el camino correcto. Le dará una serie de instrucciones al estilo de haz esto otro, canaliza tu poder aquí, hazlo de esta manera, y con la ayuda y guía del viejo, Sanji tendría que ser capaz de derrotar a un caballero divino, potencialmente desarrollando este tipo de Haki y salvando al hijo de Gavan. Sé que vengo diciendo hace muchísimo tiempo que voy a hacer un video acerca de por qué Sanji sí o sí desarrollará Haki del Conquistador, y sé que cuando digo que haré este tipo de videos realmente me demoro mucho en auténticamente hacerlos, pero solo porque corro el riesgo de que esto suceda antes de que yo haga el video, creo que tendré que pisar el acelerador y subirlo pronto al canal, porque pruebas hay por millones, así que les pido, o mejor dicho, recomiendo que se suscriban al canal por ahora para no perderse lo que será un video espectacular sobre este tema. Esto no solo calza con Gavan enseñándole a Sanji a ser mejor luchador, sino que además, viendo que es alguien que consoló a Shanks por su crisis de identidad, emparejarlo con Sanji es también una gran idea, pues este muchacho es alguien que hace poco tenía el mismo problema y sufrió toda su infancia por provenir de esta familia. Quién sabe, a lo mejor Gavan le dice un par de palabras que hace que nuestro querido Sanji finalmente se libere de sus últimas cadenas que bloqueaban su verdadero poder. El capítulo termina con el príncipe de las maldiciones saltando directamente hacia el monstruo gigante, azotando su martillo y nombrando su ataque Niflheim, en nombre del mundo de hielo y más bajo de la mitología nórdica, calzando con la posición de Loki en el mundo congelado en el país de Elbaf. Con esta técnica, Loki golpea brutalmente a su enemigo mientras de manera instantánea todo su cuerpo se congela con el mismo impacto, haciendo que el monstruo, que mide el doble que las más altas montañas del país, que recordemos son montañas incluso para los estándares de los gigantes, quede atrapado dentro de un bloque de hielo que lo detiene por completo. Lo más cavernícola y genial de todo esto es que con el mismo impacto con el cual hiere y congela a su enemigo de manera instantánea, y como consecuencia de este golpe, el hielo se quiebra por completo, haciendo que, como todos sabemos, todo lo que se encuentre dentro de aquel bloque sea destruido también. Creo que nunca había visto un poder tan roto en el sentido de destrucción en One Piece. Un ataque que te extermina con Haki, te congela en el acto, en el mismo milisegundo, y en el mismo exacto momento te extermina separándote en cientos de fragmentos. Es un nivel de destrucción simplemente bestial, que suma otro elemento a la lista de los cuales son capaces de ser causados por este martillo. Ya no solo puede invocar un rayo que al impacto con cualquier cosa causa también fuego, sino que además es capaz de producir hielo. Esto explica cómo fue que pulverizó al rey Harald en el capítulo anterior y por qué en el dibujo se veía como si su cuerpo se separara en cientos de trozos. Es porque esto ocurrió, y quizás el poder de congelar a sus enemigos y destruirlos con el mismo impacto mientras este ataque es imbuido en Haki del Conquistador con la fuerza de un gigante ancestral y a la vez un trueno y un rayo que cae del tamaño de una isla misma encima, es algo que para los inmortales es imposible de resistir. Este poder es simplemente demasiado poderoso y no se me ocurre ningún personaje en toda la obra capaz de resistirlo, porque incluso si alguien como Luffy es inmune a la electricidad, nada lo salvará del fuego, el calor causado por este ataque, ni mucho menos el hielo, que luego se separará haciéndolo destruirse en pedacitos. Este ataque lleva el nombre, como dijimos, del reino congelado de la mitología nórdica. Sabemos que al autor le gusta escribir con sistemas de patrones. Si un personaje tiene la técnica número 1, probablemente también tenga la técnica 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por lo que hay gente de la comunidad que está postulando la posibilidad de que el príncipe de las maldiciones sea capaz de hacer un ataque con el nombre de cada uno de los reinos de la mitología nórdica.
Se dice que será capaz de hacer un ataque inspirado en el mundo del fuego y magma, siendo capaz de destruir a sus enemigos usando lava, y así el autor tenga un uso y técnica especial para cada uno de los reinos de los relatos vikingos. Esto haría que la fruta esté más rota aún, así que si me lo preguntan a mí, creo que con el poder de causar hielo, truenos y fuego es suficiente. Y siendo que el poder de causar hielo calza perfectamente con la temática del país de Elbaf, que es donde Loki estuvo encerrado tanto tiempo, no creo que otros elementos calcen temáticamente con el frío al cual el príncipe se acostumbró a vivir todos los días durante su vida, dejando a Luffy absolutamente sin palabras ante tal muestra de poder y preparándonos para enfrentar a los caballeros divinos en la parte superior de la isla, teniendo a este aliado de nuestra parte. Y muchas gracias por ver el video, pero como sabes, este no es nada sin tu comentario. Y antes de que te vayas porque te conozco, déjale un like, por favor. Últimamente cuando estoy pidiendo likes, la gente lo está haciendo y eso está resultando en que YouTube vuelva a recomendar mis videos. Así que por favor, sigue haciéndolo porque no tienes idea de lo mucho que esto me sirve. Si llegaste a esta parte del video, por favor comenta copito por el copito de nieve que se tuvo que tragar ese esqueleto gigante. Si lo haces, leeré tu comentario y sabré que viste el video hasta el final, así que no hagas trampa, cochinito. Así que sin nada más que decir, yo soy Gab y nos vemos en los comentarios.